Bien, a ver, seguimos en la parte de circunferencia, propiedades, problema número siguiente, problema 4. Tenemos la figura, dice calcular alfa es un ángulo del triángulo total de repente, ¿sí? Donde T es punto de tangencia y O es el centro de esta media circunferencia. ¿Ya está? A ver, ¿cómo calculamos alfa en este caso? Evidentemente ya tenemos que encerrarlo en una figura muy importante, pues, ¿no? Siempre la clave cuando tengas un punto de tangencia, no te olvides, es trazar el segmento desde el centro hacia ese punto de tangencia. ¿Ya está? Por ejemplo, aquí vamos a trazar el segmento desde O, desde O, desde el centro O hasta este punto de tangencia que es el punto T. ¿Ya está? ¿Para qué? Bueno, para aplicar propiedades. Recuerda que siempre el radio trazado es el punto de tangencia, es un radio o un segmento perpendicular, es decir, forma 90 grados. Además, claro, acabamos de mencionar la palabra radio. OA es un radio, ¿sí? Va de centro a un extremo de la circunferencia, pero OT, que es el segmento trazado, también es un radio. Así que debe tener la misma medida, o sea, la misma simbología. ¿Ya está? ¿Qué más? A ver, hay que notar de que este de acá, este segmento trazado que es OT, es perpendicular, y también tenemos un segmento acá que es el segmento AB, una línea AB perpendicular. Notamos que estas dos líneas son paralelas ya que forman el mismo ángulo de 90. Ya está. Es decir, estas dos líneas AB y OT son paralelas. Y acá podemos notar que hay una famosa propiedad de la Z, ¿sí? Donde hay 32 apuntando hacia arriba. Y según la Z, este ángulo baja en sentido contrario y se mantiene en su mismo valor que es 32. Ahora apuntando hacia abajo. Ahí tenemos una propiedad de la Z donde el 32 nos ha servido para poder llevarlo a esta parte. Pero claro, también nos acordamos de que habíamos quedado de que el triángulo OAT es un triángulo isósceles, ya que estos dos lados son iguales. Quiere decir de que si a dos líneas se le pone 32, a dos líneas también se le pone el valor de 32. ¿Ya está? Y bueno, con esto ya prácticamente tenemos resuelto el problema. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, hay que pintar el triángulo allá. Bueno, acá hay que poder decir de repente de que como yo tengo dos ángulos internos, 32 y 32, lo voy a señalar, 32 y 32, la suma de dos internos siempre es el ángulo externo. 32 más 32 es 64. Y ahora sí, ya en esta parte vamos a poder decir que el triángulo que se forma a la parte inferior derecha, que es el triángulo pintado de color rojo, ya es un triángulo rectángulo, donde ya tengo obviamente un ángulo 90, significa que este par de ángulos debe sumar el otro 90. Entonces diré acá a un costadito, 64 más alfa, tendría que comprobar de que es 90 grados. ¿Y eso qué significa? Que al despejar alfa sería 90 menos, pasa negativo a la derecha, 64, para que alfa finalmente nos dé el valor de 26 grados y obviamente sea la respuesta al problema 4, ya que nos pedía calcular alfa. Y ya lo tenemos, pues, ¿no? Problema 4. Problema 5 es la misma idea. Recuerda que el problema 4 y 5 siempre se parecen, así que realizamos el mismo procedimiento, pues, ¿no? Trazamos, no te olvides, el segmento importante desde el centro hacia el punto de tangencia, ¿sí? Y además, bueno, ya sabemos que siempre hacia el punto de tangencia, ese radio trazado siempre va a ser perpendicular. Y claro, también van a ser paralelas AB con OT, y por paralelas, de repente, a ver acá, ¿qué podremos decir? Allá, claro, son paralelas, pero sobre todo acá lo hacemos de otro modo porque tenemos OA, que es un radio, le ponemos dos líneas, y OT trazado también es un radio. También le ponemos dos líneas, ya que es la misma circunferencia. Debe ser el mismo radio, pues, ¿no? Entonces acá se forma en lo pintado, en la figura pintada, un triángulo isósceles, ¿no? De igual manera. Acá tengo 40, entonces acá también se le tiene que poner 40 por el famoso isósceles. Y claro, ya sabemos que siempre que yo tenga dos ángulos internos en un triángulo, esos dos ángulos internos, la suma de ellos debe estar en el ángulo externo opuesto. ¿Está? O sea, 40 más 40 debe estar acá como el valor de 80. Y claro, ya te das cuenta como último paso de que en este triángulo OTC, el triángulo OTC es un triángulo rectángulo, ya que hay un ángulo 90. Significa que este par, que son 80 y beta, ¿sí? Si deseas, formamos la ecuación, 80 más beta debe sumar el otro 90 que nos está faltando en dicho triángulo. Y esto implica de que beta va a ser despejado como 90 menos 80, que es el valor de 10. ¿Sí? 10 grados evidentemente porque es una abertura de un ángulo
y estamos trabajando en la circunferencia. Bueno, hasta aquí ya los problemas destinados para este tema y esperemos que evidentemente también puedas hacer lo mismo en la parte de la tarea, ya que los problemas son sumamente parecidos. Listo chicos, nos quedamos aquí en esta oportunidad.